Muy buen día. Les habla la profesora Ana Victoria Sierra y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de lo que es la ecuación del patrimonio y el equilibrio permanente que debe tener la ecuación patrimonial. En un primer momento, hablemos acerca de lo que es la ecuación patrimonial y representa la relación que existe en toda entidad, organización, entre los recursos que posee la entidad, la empresa, y la fuente que los proporciona. Estaríamos hablando de la relación que hay entre los activos, los pasivos y el patrimonio de la entidad, teniendo en cuenta que debe haber un equilibrio permanente. Ya vamos a ver exactamente cuál es el equilibrio que debe haber entre los activos, el pasivo y el patrimonio. El activo. El activo representan los bienes y derechos que posee la entidad u organización. Es decir, estamos hablando de sus bienes, que pueden ser tangibles e intangibles, y sus derechos, del dinero que posea la organización, los bienes como mobiliario, maquinaria o derechos como cuentas por cobrar. Estos activos que posee la empresa o los suministran terceras personas, y es lo que conocemos como los proveedores, que valga la redundancia, suministran estos recursos a crédito. Y entonces la entidad tiene deudas u obligaciones con estos proveedores y se constituyen lo que serían los pasivos. Pero si es en el caso de una firma personal, donde el propietario es quien aporta estos bienes, entonces estamos hablando de que estos activos los aporta el propietario. Son el aporte de esos bienes y esos derechos. Los activos. Los activos, dando una definición un poco más detallada, es un recurso controlado por la entidad, es decir, la organización, la entidad económica controla este recurso que posee como resultado de sucesos pasados. ¿Por qué? Porque los adquiere, bien sea a través de el suministro que le hacen los proveedores o que es un aporte, en el caso como estamos manejando firmas personales, del propietario, del que la entidad, es decir, de que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos, rentabilidad. Por poseerlos, por controlarlos, espera de ellos beneficios económicos. Y aquí les traigo como algunos ejemplos de lo que vamos a ir viendo más adelante, lo que serían las cuentas de contabilidad, y en la descripción de este video les dejo el video, el link para donde está el video del explicativo de la clasificación de cuentas contable. Pero aquí les traigo como ejemplos de los que serían los activos. Estaríamos hablando del dinero que puede estar disponible en caja o banco, de los vehículos que los controle la organización, que formen parte de que los posee, bien sea para el reparto de mercancía, para el traslado del personal, pero vehículos que controla la entidad y de los cuales espera recibir beneficio económico, una maquinaria, un mobiliario, que el mobiliario podríamos decir, por ejemplo, los escritorios, los archivadores, los terrenos, ¿verdad? Si tiene terreno, edificios, si tiene local comercial, cuentas por cobrar, que son documentos por cobrar que están avalados por facturas, o efectos por cobrar que están avalados por letras de cambio. Ya vamos a ir viendo con detenimiento en lo que es la clasificación de cuentas, la diferencia que hay entre una factura y un efecto, o que es una letra por cobrar. Las pólizas de seguro son activos, ¿verdad? Son derechos. Los inventarios de mercancías son bienes, que están disponibles para la venta. Edificios, como les venía diciendo. Los pasivos son obligaciones, deudas presentes en la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados. O sea, viene de un suceso pasado que me deja una obligación presente, y que al vencimiento, cuando ya deba tener un tope para pagarlo, se espera desprenderse de recursos. ¿Por qué? Porque necesito pagar esa obligación, desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
¿Ok? ¿Para qué? Para pagar, para solventar esa deuda o esa obligación. Ejemplos de cuentas contables referente al pasivo, tenemos las cuentas por pagar, que son documentos por pagar avalados por facturas, cuentas que se le deben a proveedores, impuestos por pagar, efectos por pagar avalados por letras de cambio, sueldos y salarios por pagar, hipoteca por pagar. Son obligaciones presentes y producto de sucesos pasados, porque si yo tengo un sueldo y salario por pagar es producto de un suceso de que un trabajador prestó servicio, ¿verdad? Está como empleado y genera un sueldo. En el caso de una cuenta por pagar, pues si compro una mercancía para la venta y está avalada por una factura que tengo la obligación de pagar en un vencimiento a 15 días, a 30 días, entonces tengo una obligación presente, una deuda presente, producto de un suceso pasado. ¿Cuál fue el suceso pasado? De la adquisición de esa mercancía a crédito y que al vencerse esa factura, de acuerdo al convenio y al compromiso, las condiciones de pago, me voy a desprender de recursos, del dinero, por ejemplo, para cancelar esa obligación. El patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Es decir, que el patrimonio sería el monto de mis activos menos el monto de mis pasivos. Por lo que la ecuación del patrimonio está definida de la siguiente manera. Activo es igual, debe haber un equilibrio, un balance igual a los pasivos más el patrimonio. Porque estos activos que posee la empresa y que los controla o fueron suministrados por proveedores o fueron aportados por el propietario. Entonces, el monto de lo que poseo y controlo como activo o lo tengo como una obligación presente o forma parte del patrimonio porque fue un aporte, que en este caso, como estamos trabajando con firmas personales, pues me refiero al propietario porque en la firma personal hay un solo propietario. Por ejemplo, si yo tengo 500 millones de activos, debe haber un balance, ¿ok? Por eso también se conoce como la ecuación del balance general de toda organización, la ecuación básica de la contabilidad, entre lo que serían los pasivos y el patrimonio. Y la sumatoria del pasivo más el patrimonio me debe dar la totalidad del monto de mis activos. Ok, hay unas definiciones importantes que debemos manejar que están asociadas al rendimiento, es decir, cuando decimos a la utilidad, porque la diferencia entre los ingresos y los egresos pues me va a determinar si hubo una utilidad o una pérdida. En este caso, ¿verdad? Son necesarias conocer estas definiciones para la comprensión de la ecuación del patrimonio, ya que los ingresos y los egresos van a afectar el equilibrio de la ecuación patrimonial. Y la ecuación patrimonial me va a reflejar lo que sería la situación financiera de la empresa o de la entidad. Cuando nosotros queremos conocer lo que es la situación financiera de una entidad, estamos hablando de cuál es el equilibrio y qué hay entre los activos, el pasivo y el patrimonio. El análisis financiero del activo que controlo, que poseo, y si esos activos los han suministrado terceras personas, cuántos son mis obligaciones presentes y cuánto es la porción del patrimonio, es lo que se conoce como la situación financiera de la organización. Los ingresos. Los ingresos son incrementos, aumentos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el cual se informa, porque las cuentas, adelantándonos un poquito el término de cuenta contable de ingreso y de egreso, son cuentas temporales y ellas nos van a reflejar el ingreso o el egreso de un periodo determinado. Y cuando se cierra ese periodo, esas cuentas pasan a tener un saldo cero porque comienzan otra vez en el siguiente periodo. Entonces, estos incrementos de ingresos son producidos en un periodo en el cual se está dando una información a terceras personas que están interesadas en esta información contable.
en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien por los decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumento del patrimonio. Entonces, si el ingreso da como resultado el aumento del patrimonio, cada vez que una transacción me refleje un ingreso, debo reflejarlo en la ecuación patrimonial aumentando el patrimonio, ¿verdad? Y este ingreso es distinto a los aportes que hacen los inversores del patrimonio, en este caso el aporte que hace el propietario por estar trabajando con firmas personales. Y los egresos son disminuciones, decremento de los beneficios económicos en los beneficios económicos producidos igual a lo largo del periodo del cual se informa en forma de salidas, egresos, salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio. Entonces, cada vez que yo tenga un egreso, un gasto, como por ejemplo un sueldo y salario, un gasto de alquiler, un gasto de algún servicio, son egresos. Ellos son decrementos de los beneficios económicos normales y necesarios para la operatividad de una entidad, pero que ellos me disminuyen el patrimonio. Y cuando necesite reflejar un movimiento de egreso en la ecuación patrimonial, debo disminuir el patrimonio. Y son distintos de los relacionados a las distribuciones realizadas a los inversores del patrimonio. Eso tiene que ver es con salidas, decrementos, disminuciones producto de los gastos normales y necesarios, ¿verdad? De la entidad, aunque pueden haber también egresos extraordinarios o otros egresos y forman parte de decrementos en los beneficios económicos. Ahora, la ecuación del patrimonio es una ecuación matemática y se puede definir que el monto de mis activos menos el pasivo es igual al monto del patrimonio. Y decíamos que por allí se analiza lo que es la situación financiera de una entidad. Pero como es una ecuación matemática, yo puedo afirmar que los activos menos el patrimonio es igual a los pasivos. Puedo afirmar que el activo menos el pasivo y menos el patrimonio es igual a 0. Y si mis pasivos son 0, no hay obligación presente en ningún momento, en este momento, entonces puedo afirmar que el activo es igual al patrimonio, por ser una ecuación matemática. Ahora bien, ¿cuáles son las modificaciones más comunes que ocurren en la ecuación patrimonial? Es decir, hay transacciones donde se necesitan reflejar, y adelantándonos un poquito los términos, reflejar a través de asientos contables. Igualmente en la descripción del video les dejo lo que serían el libro diario donde se asientan, se hace el asiento de contabilidad. Allí, esas transacciones, si las vamos a ver desde el punto de vista de la ecuación del patrimonio, tienen modificaciones en sus elementos, es decir, cómo modificarían el activo, el pasivo y el patrimonio de manera tal que siempre se mantenga el equilibrio, siempre hay una balanza. Este es el primer término de la ecuación y este es el segundo término de la ecuación. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio de que el monto de mis activos iguale a los pasivos y al patrimonio, lo que poseo y controlo o lo suministraron terceros o el propietario. Entonces, una de las modificaciones más comunes es que los activos aumenten. Y si un activo aumenta, que es decir, una variación en el primer término de la ecuación, debe ocurrir algo en el primer término o en el segundo término para poder mantener el equilibrio. Entonces, en este caso, cuando hay aumentos en el activo, ¿verdad? Ocurre disminución de otro activo para que esta variación de un activo que aumenta y un activo que disminuye, pues me mantenga el equilibrio. O si aumenta el activo, tiene que aumentar el pasivo o tiene que aumentar el patrimonio para que se pueda mantener la igualdad. Vamos a manejarlo con unas transacciones bastante sencillas para que veamos el movimiento. Por ejemplo, si la empresa adquiere mercancía de contado, el término de contado es que la paga de manera inmediata, no tiene crédito, no tiene obligación, o no está adquiriendo una obligación, sino que está cancelando la mercancía, pagando la mercancía de manera de contado. Entonces, va a aumentar el activo
¿Por qué? Porque aumenta el inventario de mercancía y va a disminuir al mismo tiempo el activo con otro rubro, que en este caso sería de donde sale el dinero, del dinero disponible de caja o banco. Aumenta el inventario de mercancía, pero disminuye caja o banco y eso hace que se mantenga exactamente el equilibrio, porque el monto de mis activos va a permanecer exactamente igual, solo que hay menos dinero disponible y aumenta el inventario de mercancía, la mercancía disponible para la venta, en este caso. Pero también puede ocurrir de que si aumenta el activo, aumenta el pasivo para mantener el equilibrio. O sea, el mismo monto que aumenta el activo, aumenta el pasivo y mantenemos el equilibrio. Por ejemplo, si la empresa adquiere mercancía a crédito, porque aumenta el activo con el inventario de mercancía que está adquiriendo y aumenta una obligación o una deuda porque la está debiendo, es a crédito. Hay una factura de por medio que genera una obligación, una deuda. Puede ser también que si aumente mi activo, aumente mi patrimonio y al aumentar el monto de mis activos y aumentar el monto del patrimonio, pues se mantiene el equilibrio. Por ejemplo, inicia una empresa de compra y venta de mercancía y si estamos trabajando con firmas personales, el propietario aporta dinero y mercancía para la venta. Entonces, en este caso, aumenta caja o banco, dependiendo de dónde esté el dinero disponible, aumenta el inventario de mercancía, pero a su vez aumenta el patrimonio porque está comenzando una, una entidad, una organización, una empresa. Entonces, el monto de mis activos, en este caso, hace que aumente el patrimonio. Es una de las modificaciones comunes. Otra modificación común que podemos encontrar en la ecuación del patrimonio es que el activo disminuya. Y si el activo disminuye, eso trae como consecuencia que otro activo aumente para que pueda mantenerse el equilibrio o que el pasivo disminuya para que se mantenga el equilibrio o el patrimonio disminuye. Por ejemplo, de estas transacciones, la empresa adquiere mercancía de contado. Si la empresa adquiere mercancía de contado, ya sabemos que disminuye el activo porque está saliendo el dinero de caja o banco y aumenta el activo porque está aumentando mi inventario de mercancía. Una transacción donde disminuya el activo y disminuya el pasivo. La empresa cancela en efectivo el 50% de la factura pendiente, es decir, hay una deuda u obligación pendiente, la empresa cancela en efectivo, es decir, paga, disminuye por allí caja o banco, ¿verdad? Y disminuye, en este caso, por ejemplo, si está avalado por una factura, disminuye las cuentas por pagar. Entonces, lo que está disminuyendo el activo, está disminuyendo el pasivo, se mantiene el equilibrio. Y una operación o transacción donde disminuye el activo y que disminuye el patrimonio es que la empresa realice, por ejemplo, pagos de sueldos y salarios o el pago de quizás de un gasto, porque dijimos que los egresos hacen que disminuya el patrimonio. Entonces, en este caso, disminuye el caja o banco de donde esté saliendo el dinero y disminuye el patrimonio. Es importante saber que en el momento que se cancela en efectivo, pues la transacción a efectos de ejercicios prácticos me diga exactamente si el dinero sale de caja o banco, porque eso es lo que me va a permitir tener un buen control interno. Otra operación común es que, por ejemplo, el activo aumente. Si el activo aumenta, el pasivo, perdón, aumenta, trae como consecuencia que, que aumente un activo para que aumente el activo, aumente el pasivo y haya el equilibrio, o que si aumenta un pasivo, pues disminuya otro para que se mantenga el equilibrio. Y una transacción sencilla y que nos permite ver este movimiento o esta modificación en la ecuación patrimonial y al haber modificaciones en la ecuación patrimonial, pues puedo analizar lo que sería su situación financiera en modificación. Es que la empresa adquiere mercancía a crédito. Si la empresa adquiere mercancía a crédito, ya sabemos que a crédito aumenta el pasivo, la deuda y es una adquisición de mercancía, aumenta el activo a través del inventario de mercancía. Ahora, que aumente un pasivo y disminuya otro pasivo, la empresa realiza renovación de un documento por pagar. Por ejemplo, si tenía un documento por pagar que vencía a los 15 días y llegan los 15 días y no hay pago, entonces hay que hacer una renovación de ese documento, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es un cruce, digamos, allí contable de que
para efectos de control interno. Entonces, aumenta un activo y disminuye el otro por la renovación de ese pasivo. Pero en realidad, el monto de los pasivos sigue siendo exactamente el mismo, solo que hay variación entre las cuentas de pasivo, entre unas cuentas con un efecto, porque, por ejemplo, no voy a pagar la factura y me hacen firmar una letra de cambio, entonces tengo que pagar, ahora es un efecto y ya no tengo las cuentas por pagar, sino que pasan a ser un efecto por pagar. Entonces hay un movimiento interno en el pasivo que en general el monto del pasivo sigue siendo igual y por eso se mantiene el equilibrio de la ecuación. Otra modificación común es que el pasivo disminuye. Y si el pasivo disminuye, tenemos o que disminuye un activo o aumenta otro pasivo. En este caso, que disminuye el pasivo o aumenta otro pasivo es el caso que exactamente acabamos de hablar recientemente en la lámina pasada. Y, por ejemplo, que él disminuye un pasivo y disminuye un activo, por ejemplo, la empresa cancela el saldo de la factura pendiente de pago. Si lo estamos cancelando, disminuye mi activo con lo que es de la salida del dinero, caja o banco, y disminuye la obligación. Y aquí el segundo ejemplo es exactamente el ejemplo que acabamos de realizar, que es la renovación de un documento por pagar y es un movimiento interno en el pasivo, pero que a la final el monto total del pasivo permanece igual. También puede ocurrir como modificación común el aumento en el patrimonio. Y este aumento como patrimonio trae las siguientes consecuencias en la ecuación patrimonial. O que aumente un activo, o que hay una utilidad, un beneficio, una rentabilidad, y que esa utilidad dijimos que aumenta directamente al patrimonio. Y en el caso en que haya aumento de un activo, como por ejemplo, que la señora Pérez, como propietaria de la empresa, inicia un negocio de compra y venta de mercancía, en este caso particular de línea blanca, y aporta dinero en efectivo y mercancía. Entonces, este aporte de dinero y mercancía aumenta mi activo y como es un aporte inicial, lo está haciendo el propietario. Aumenta el activo, aumenta el patrimonio y en este caso, si no tenemos pasivo, activo es igual a patrimonio porque no poseemos pasivo, por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo práctico. Y también puede haber que ocurra disminución en el patrimonio y trae como consecuencia que disminuya un activo o que hay una pérdida y se refleja la pérdida. Se refleja el egreso, los egresos disminuyen el patrimonio y los ingresos aumentan el patrimonio, por lo que yo pudiera decir que mis activos es igual al pasivo más patrimonio más ingresos menos egresos. Tengo que estar pendiente de que los ingresos me aumentan mi patrimonio y estos egresos me disminuyen el patrimonio. Entonces, en este caso, por ejemplo, una transacción sería que el señor Morales, propietario de la empresa, retira dinero en efectivo para su uso personal. Este tipo de operaciones es común en las firmas personales porque como es un solo propietario, pues del activo retira para su uso personal. Eso hace que disminuya mi activo y disminuye mi patrimonio. Ahora, si la empresa realiza pagos de servicio de energía eléctrica o pagos de un sueldo, pagos de un alquiler, donde se está reflejando el egreso, hay una pérdida y esa pérdida produce disminución del patrimonio. Serían, digamos, como que las modificaciones más comunes, ¿verdad?, que puede tener la ecuación patrimonial. Y en los siguientes videos voy a estar compartiendo algunos casos prácticos de la ecuación patrimonial para que con efectos numéricos podamos ver que siempre se va a mantener el equilibrio independientemente de que la empresa compre, venda, pague gastos, pague o reciba ingresos. Siempre vamos a reflejarlo en la ecuación de patrimonio como para hacer el análisis de su situación financiera, teniendo en cuenta que siempre debe haber un equilibrio. El monto de los activos es igual al pasivo más patrimonio y que esta ecuación actúa por ser una ecuación matemática como primer término de la ecuación, segundo término de la ecuación y puedo manejar cada uno de los elementos para análisis de manera que se mantenga
el equilibrio. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por su atención.